Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Ya casi terminamos con las sesiones. Muchas gracias por unirse. Creo que ya nos hacía falta este encuentro en vivo. Creo que todos estamos muy emocionados. Es la primera vez que estoy aquí en un evento de Summit en Bogotá. Venimos justo de hacer el evento de México, así es que déjenme presento primero que nada. Mi nombre es Angélica Ortega. Yo soy arquitecta de soluciones en el equipo de Partners. ¿Cuál es mi labor? ¿En qué área estoy desarrollando a los partners? Precisamente son partners que trabajan con el programa de distribución para América Latina, ¿vale? Entonces, si de repente ahí alguno de ustedes es socio de AWS, quizá estaremos interactuando. El día de hoy, solamente para saber que estamos en la charla adecuada, les voy a platicar un poco acerca de, o hemos titulado la charla, Adoptando el ciclo de vida y automatización de una aplicación moderna en AWS. Entonces, ¿estamos todos donde debemos estar? Muchas gracias. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poco acerca de cuáles son aquellas prácticas, aquellas mejores prácticas y modelos que aprendimos a través de Amazon.com, de implementar aplicaciones desde la tienda de Amazon.com. Después de ahí vamos a platicar un poco acerca de cuáles son las herramientas que nosotros tenemos como oferta para ustedes y vamos a terminar precisamente dándoles un poco de insight sobre estas herramientas, pero también herramientas en relación a entrenamiento, dónde pueden ustedes conocer más, dónde pueden dirigirse si es que acaso algo de lo que trabajamos el día de hoy les hace sentido, dónde pueden tener más información. Bien, arrancando por el primer tema. ¿Qué sucedió hace más de ya 20 años cuando empezamos a trabajar con Amazon.com? Primero que nada, lo que pasó es que empezamos a operar un sistema que, si bien era un sistema web, comenzó a darnos, no sé, temas de escalabilidad, de resiliencia. Empezamos a buscar cuáles eran las mejores prácticas para nosotros desarrollar y entregar software. Esto es súper importante porque sí, era una aplicación web. Vamos a ver un poquito de la arquitectura, cómo estaba. Y vamos a arrancar por cuáles fueron las lecciones que aprendimos. Primero que nada, aprendimos y a través de todos estos años llegamos al punto de descomponer valga la redundancia, los macroservicios que tenía una aplicación. Ustedes ya habrán escuchado un poco del tema de microservicios, ya habrán escuchado un poco, ¿a alguien le suena el concepto del two pizza team o el equipo de 2 pizzas que tenemos en Amazon? A mí la primera vez que lo escuché me pareció muy curioso y básicamente hace referencia a que los equipos de desarrollo, y ahorita vamos a ver hacia qué va, deben de ser de no más el número de personas que se logren alimentar con 2 pizzas en un almuerzo. Esa es la definición no tan, que todos podemos entender, no tan estandarizada. Ahora, estos equipos de los Two Pizza Team, vamos a platicar un poquito en relación a qué hacen, a qué se encargan, pero básicamente es cómo vamos a componer nuestro equipo para atender esta descomposición de servicios que estamos haciendo, este rompimiento del monolito. Otra de las cosas que aprendimos también es automatizar. Esta parte es sumamente importante porque cuando nosotros hablamos de estar trabajando con procesos manuales, al nosotros tener a una persona, a nosotros a tener estos procesos que yo voy a liberar de manera manual, también eso da cabida de fallos. ¿Ok? Entonces, es otra de las lecciones que aprendimos. Algo que me llamaba mucho la atención, que incluso los que estuvieron en la sesión de apertura y que comentaba el equipo de Rapid también, es cómo estandarizamos herramientas. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Espero que no, que han llegado a una empresa y de repente no sabemos dónde está el código fuente, no sabemos dónde está, en qué branch trabajo, espero que ya no sea así, pero bueno, cuando yo era desarrolladora sí me tocó. Y me tocó incluso que a veces el código fuente vivía en la máquina de alguno de mis compañeros. Entonces, ¿cómo hacemos la estandarización de herramientas? Pero no solo la herramienta, también su uso. Y algo que también hemos aprendido va en relación al gobierno y seguridad. Nosotros sabemos que estos 2 puntos han sido importantes a lo largo del desarrollo y siguen siendo y tomando relevancia. ¿Por qué? Porque precisamente a lo largo de todo el proceso, desde que yo desarrollo hasta que libero la aplicación, lo que buscamos es que, si bien estamos automatizando, haya controles y haya un gobierno de tecnología de la información. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las liberaciones quizás se van a llevar en un 100% automatizadas. Quizá yo voy a tener que tocar base con algún equipo dueño de un producto, quizá yo voy a tener que tocar base con el equipo que está integrando alguna funcionalidad que es paralela a la mía, o alguna liberación,
parche de la base de datos, no sé. Podemos depender de algunas otras áreas y en este punto es donde nosotros hacemos lo que son los checkpoints para definir cómo voy a continuar con ese proceso seguro de liberación. Otra de las cosas que también hemos aprendido y que también para algunas empresas es un concepto nuevo es el tema de infraestructura como código. Aquí esto, yo creo que para los que venimos de infraestructuras tradicionales fue una ruptura de paradigmas bien interesante, porque el pensar que nosotros íbamos a tener un servidor nuevo o que íbamos a poder aprovisionar una base de datos, configurarla desde cero a través de líneas de comando, líneas de código, perdón, era como increíble, ¿no? Sin embargo, hemos visto que esto también nos permite tener, esta automatización va a permitirnos tener estos templates base que vamos a poder regresar nosotros en distintos puntos a través de nuestra operación y decir, ¿sabes qué? Este es el último que funciona, ahí vamos a regresar. Entonces, avanzando un poco con cómo ha sido esta adopción de buenas prácticas en Amazon, ¿cuál era la misión que teníamos en ese punto y que seguramente aquí hará sentido con distintas de sus organizaciones? Primero que nada, la innovación. En algunas empresas lo que sucede es que dices, oye, yo quiero hacer un chatbot, yo quiero hacer analítica, yo quiero hacer algo nuevo que le dé otro valor a mis clientes. Pero ¿qué sucede? Y ya veo caritas por ahí que sí estamos por ahí en esos sentidos, ¿no? A veces no tenemos el código, a veces no tenemos la distribución, a veces no tenemos los pipelines de liberación listos para implementar estas innovaciones. Entonces, esa también era una tarea que teníamos nosotros. ¿Cómo hago estas innovaciones de manera rápida, de manera ágil y también de manera segura? Aquí hay un concepto interesante que es el time to market. ¿Cuánto tiempo me tardo yo en llevar una nueva funcionalidad hacia mi negocio que no necesariamente debería de depender solamente de cómo se integren los sistemas? ¿Por qué? Porque el negocio está pidiendo y necesito yo ser tan ágil para poder darle una respuesta en relación a cómo voy a adoptar esa nueva capacidad, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hicimos? Esta parte de descomponer, de desacoplar, quiero que se la lleven el día de hoy como nos va a permitir dar agilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros estar rompiendo estas aplicaciones, y yo creo que también a algunos de aquí ya nos tocó que teníamos que implementar un pequeño cambio. ¿Y qué teníamos que hacer con ese cambio? Pues checar que no le impactara al resto de la aplicación. Entonces, al nosotros aislar las funcionalidades, lo que estamos permitiendo es que podamos liberar estas funcionalidades de manera más rápida y también más eficiente en cuanto a, no sé, por ejemplo, si mi cliente está vendiendo el día de hoy libros y el día de mañana quiere vender motocicletas o quiere vender otro tipo de artículos, al yo desacoplar las funcionalidades de mis aplicativos, voy a poder llegar y tener más negocio. Otra de las cosas que también es importante y que vale la pena resaltar y que no tiene que ver específicamente con el tema técnico es el cambio de cultura y operación. En este punto hay algo que nosotros conocemos como resistencia al cambio y que nosotros también nos tocó interactuar en cómo íbamos a adoptar esta nueva filosofía de desarrollo, en cómo íbamos a segmentar estos equipos y también cómo iban a cambiar las funciones de cada uno de los equipos que lo hacían, porque imagínense, si había un equipo que veía toda la aplicación y de repente incluso empezábamos a quitarles como esta parte de funcionalidad, pues también era factible decir, oye, estoy perdiendo quizá el alcance que tenía o algo, ¿no? Me estás relegando hacia ciertas áreas, qué sé yo. Entonces eso también conlleva un cambio de cultura. Y otra de las cosas que hicimos fue herramientas creadas ¿para qué? Para hacer solo entrega de software. Aquí me parece interesante cuando llego con algunos clientes, con algunos partners, y empezamos a platicarles de este portafolio que les voy a platicar hoy. Hay mucha gente que no lo conoce. Quizá pensamos que nube es solamente la parte cómputo y ya. No, también tenemos herramientas que han sido creadas para agilizar este proceso de entrega de software. Bien. La arquitectura que ustedes ven en pantalla es una arquitectura que básicamente está compuesta en capas. Nosotros tenemos un usuario, una capa web y una capa de bases de datos. ¿Cómo nació nuestra tienda? Así como la ven en este slide. Nació a través de un consumo en un portal web, el cual era una arquitectura que tenía solamente una base de datos, donde tenía una base de datos relacional, donde nosotros teníamos distintas tablas y ahí podíamos hacer la compra de los libros. Y bueno, había quizá algún procesamiento que se podía hacer de manera remota en otras instalaciones. ¿Qué conlleva esto? Y esto es bien interesante cuando nosotros analizamos una arquitectura. Esta parte de aquí, por ejemplo, puede significar un punto único de fallo, de igual manera que las bases de datos. ¿Y qué sucede aquí?
Si algo falla ahí, compromete la disponibilidad de la aplicación y compromete, por tanto, la atención que yo voy a dar a mis clientes. Es sumamente importante aquí que nosotros pensemos que más allá del desarrollo de la aplicación, estamos interactuando siempre con temas de disponibilidad, de resiliencia. ¿Qué pasa si por una u otra razón el servidor, no sé, tiene que ser parchado, tiene que ser actualizado en software, etcétera? Ahí lo que yo voy a hacer es que si por algo falla, ahí pierdo la disponibilidad de mi aplicación. Y a nivel sistemas nosotros lo vemos como, híjole, falló un disco, falló el aplicativo, pero ¿qué creen? A nivel negocio eso tiene un impacto. Y ese impacto puede ser desde la pérdida de credibilidad de sus clientes hasta que sus clientes ya no quieran transaccionar con ustedes. Ahora bien, ¿cuáles eran los problemas? ¿Cuáles eran los problemas que teníamos aquí? Ya hablábamos un poco de estos puntos únicos de fallo y también los cuellos de botella. ¿Qué fue lo que comenzamos a hacer? Seguramente ustedes han escuchado algo que se conoce como, en inglés se le llama el Distributed Computing Manifesto. En español es el Manifiesto de Computación Distribuida, que se lanzó por ahí del 1998. Cuando lanzamos este manifiesto, lo que empezamos a hacer es cómo separamos en distintos componentes y funcionalidades los elementos que componen mi aplicación. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero que nada, la base de datos empieza a ser descompuesta en distintas bases de datos con distintas funcionalidades y distintas tablas. De igual manera, la parte de los web servers empieza a desacoplarse, a descomponerse, ponemos balanceadores, etcétera, porque pues vamos creciendo la demanda. Y con ello, ¿qué resulta? Sí tenemos una arquitectura que puede ser más resiliente, pero tampoco estamos llegando a tener la escalabilidad que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, esto se va a quedar hasta este nivel y ya de ahí no podemos escalar más. ¿De qué voy a depender? De la cantidad de recursos que tengan los servidores. Voy a depender también de las tablas que estoy utilizando e incluso aquí estamos hablando de bases de datos relacionales, ¿vale? Ahora, ¿cómo decidimos ir más allá? Comenzamos a hacer algo que nosotros llamamos como descomponer las funcionalidades en primitivas, que esas primitivas pueden ser desde solo hacer una transacción a la base de datos, y un microservicio no va a ser, por ejemplo, solamente el alta, o si bien puede ser solamente esa funcionalidad, depende incluso cómo esté trabajando a nivel base de datos la aplicación. Cómo este tema de que yo lanzo un query y eso está haciendo como está elevando las peticiones que yo requiero de manera recurrente y eso va a impactar en performance. Todo ese tipo de desacoplamiento no solo a nivel funcionalidades, es algo que estamos llevando a microservicios. ¿Y qué sucede con esto? Lo que sucede es que de todo nuestro monolito empezamos a partirlo y ya que lo partimos, empezamos a buscar cuáles de estos componentes tienen una funcionalidad similar o que va acompañada de alguna otra que está trabajando de manera paralela. Con lo cual empezamos a descomponer el aplicativo y algo muy interesante, cada servicio con el que ustedes interactúan es independiente y esta es la clave, yo diría, para trabajar con el tema de microservicios. Otra cosa interesante, la comunicación se hace a través de APIs, que si bien las APIs ya tienen un poco más de tiempo en el mercado, la manera en que vamos a interactuar con los microservicios pues va a cambiar dependiendo de qué, de cuál sea el set de servicios que esté utilizando. Y bien, ¿qué impacto tuvo esto en la manera en que nosotros desarrollábamos? Quizá alguno de nosotros en su equipo tiene un monolito de este estilo o en alguna aplicación que tenga hecha en casa para sus proyectos personales. Tiene un conjunto de servicios. Estos desarrolladores van a trabajar con todo este set de servicios. Sin importar quién trabaje en qué tiempo o en qué branch, etcétera, nosotros vamos a tener en un desarrollo monolítico un único pipeline de creación hasta liberación. Recuerden que también en estas fases es la creación del build, es decir, cuando yo compilo, cuando yo estoy obteniendo el paquete. Después de ahí la prueba, que va a pasar por distintos ambientes, hasta la liberación, y viene el monitoreo de esa puesta en producción. Esto es en un desarrollo tradicional. ¿Y aquí qué sucede? ¿Qué pasa si yo del equipo de desarrollo quiero tomar un servicio? Me tengo que esperar a que esté libre toda la parte del pipe para liberar y ahí procedo a liberar. Oye, tengo que anunciar y decir, ¿sabes qué? Tengo esta funcionalidad lista, cuando no empalmo las liberaciones y bueno, es todo un tema de coordinación entre distintos equipos que están
de este lado, ¿con qué servicios? Con todo este stack de servicios. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos a segmentar el trabajo por estos pequeños servicios que platicábamos? Que empezamos a desacoplar, que empezamos a hacer todo lo que es la separación de estos componentes. Primero que nada, lo que va a suceder es que asigno un equipo, ya hablábamos del Two Pizza Team, le asigno un servicio. Esta parte es sumamente importante porque puede ser un servicio, un producto o una característica. ¿Quién lo va a definir? El equipo con el que esté trabajando. Después de ahí, cada uno va a tener su pipe de liberación. ¿Recuerdan que les hablaba de la palabra autonomía como clave en este punto? Pues justamente aquí empezamos a cortar esas dependencias, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? De nueva cuenta, tenemos cambios en la organización. Y aquí es donde justo quería llegar con el tema del cambio organizacional. ¿Por qué? ¿Cuál fue el impacto que esto tuvo en nuestra organización? Tuvimos que hacer la tan llamada reorganización. ¿Qué sucede cuando yo tengo más equipos con los que tengo que trabajar y a los que les tengo que notificar que algo se va a mover, que estoy haciendo quizá la partición de, no sé, el cambio de login e incluso cosas tan básicas como hasta los logotipos que aparecen en la página web inicial? Oye, tengo que avisarle a todo el equipo. ¿Qué pasa en este esquema que tenemos nosotros de trabajo? Al hacer una reorganización, recuerden, partimos el equipo en estos Two Pizza Teams, hacemos equipos más pequeños, que esos equipos lo que van a hacer es consolidar un producto, una nueva característica o un servicio. ¿Y qué vamos a hacer? Que cada uno de esos equipos sea dueño de ese subconjunto, de ese servicio que yo le asigné. Y de nueva cuenta, le vamos a dar la autonomía para tomar decisiones sobre eso que yo le asigné. Esas yo creo que serían las claves de estos equipos. Al nosotros minimizar la interacción que tenemos con otros equipos, también nos va a llevar a ¿qué? Agilidad, a no estar yo dependiendo del resto de equipos que van a estar como parte de mi liberación. Y bien, ¿cómo esto se ve a través del tiempo? Nosotros partimos de igual manera que muchos de sus clientes, que muchos de ustedes, en una aplicación monolítica, donde teníamos equipos asignados que veían todo, hacia microservicios, donde ya tenemos estos equipos que nosotros le llamamos el Two Pizza Team o el equipo de 2 pizzas. Bien, ahora se preguntarán ustedes, ¿de qué es dueño cada equipo? ¿A qué me refiero con que es autonomía, etcétera? Son dueños de la planeación, es decir, cómo voy a liberar las siguientes características, cómo voy a liberar esa nueva funcionalidad. Tema de seguridad. Oye, ¿cómo estoy manejando los datos en reposo? ¿Cómo estoy manejando los datos en movimiento? ¿Cómo está trabajando ese módulo? Es decir, qué rendimiento estoy teniendo, pero también qué tan escalable es. Por ejemplo, si yo tengo el servicio de compras y yo estoy viendo que solamente voy a soportar un número de clientes concurrentes, probablemente voy a hacer algún tipo de cambio y mi equipo va a estar a cargo para decir, oye, ¿qué crees? Vienen tales ventas, no sé, Buen Fin, cierre de año, qué sé yo, Navidad, cuando yo voy a requerir más capacidad. También este equipo se encarga de eso. Y con ello el tema de la escalabilidad, que esta solución sea escalable y por lo tanto que también el despliegue sea exitoso. Recuerden que no es solamente programarlo y ya, sino que es hasta que yo libero, cómo monitoreo que esto esté funcionando. Pero también qué pasa si algo falla, cómo hago ese rollback, cómo mantengo esta operación trabajando con los SLAs que requiere mi empresa, que requiere mi compañía o que requiere solamente esa característica. Y bueno, temas que a ninguno de los desarrolladores nos gustan, ¿no? Documentación y pruebas. A ninguno nos gusta hasta que llegamos a hacer algo que alguien más hizo, ¿no? Ahí sí decimos, chin, ¿por qué no documentó? ¿Y qué creen? Ellos son dueños de todo esto y dirán ustedes, oye, pero es un equipo que se alimenta con 2 pizzas, ¿no? ¿Cómo van a hacer todo eso? Exactamente, quizá la pregunta ahora es, ¿cómo puede un solo equipo hacer todo esto? Y ahí llegamos justamente a el diseño de aplicaciones modernas. ¿A qué nos referimos con estas aplicaciones modernas? Nosotros hacemos desde inyección de fallos. Hay un servicio que tenemos que es Fault Injection Service, que nos permite estar haciendo esta planeación fallida, es decir, ¿qué pasa si el disco se desacopla? ¿Qué pasa si el container se cae? ¿Qué pasa si de repente tengo un problema con el balanceador, etcétera? Yo puedo inyectar esos fallos para ver cómo va a estar funcionando en caso de que algo así suceda. Pero también, al hacer yo estos servicios independientes, ahí ya entra el concepto de serverless. Y una parte interesante de serverless es que serverless no quiere decir que no haya servidores detrás.
Lo que quiere decir es que ustedes como desarrolladores no se van a preocupar por eso, no se van a preocupar por toda la gestión del servidor, por toda la administración. Entonces, eso les va a dar tiempo a ustedes para que se preocupen por lo que realmente importa para sus clientes, todas estas nuevas funcionalidades. Y bien, el tema de las actualizaciones también de manera constante. Aquí entra el concepto de CI/CD, que es toda la parte de integración y entrega continua. ¿Para qué? Para que también, creo que ya muchos hemos visto este iconito que es el de DevOps, que es como un infinito. ¿Por qué es un infinito? Porque es un ciclo. Recuerden que en tecnologías de la información todo pasa por una mejora continua. Entonces, ese ciclo de toda la parte, o que ahora se unió en últimos años, toda la parte de desarrollo y operaciones, ¿para qué? Para ir minimizando este gap e ir haciendo liberaciones más ágiles, también nos va a permitir que nosotros podamos hacer que este equipo se encargue de ello. Otra de ellas es el tema de justo las APIs, que ahorita me acordé justo cuando estaba viendo la presentación, que en algún punto de mi carrera alguien decía, oye, consígueme a alguien experto en APIs, ¿no? Y realmente es un skill que a veces nos piden las personas. ¿Por qué? Porque ya la conexión de estas aplicaciones modernas es a través de APIs. Otra de las cosas es el tema del escalamiento de estas aplicaciones y también el cómo nosotros hacemos para mantener los estados y persistencia, ya sea una aplicación móvil o una aplicación web, cómo yo voy a mantener el estado que tiene mi usuario cuando usó la aplicación por última vez. Y el tema de seguridad, que nosotros también no dejamos de lado y también tenemos servicios para ello. Algo importante y que creo que es relevante que también nosotros tengamos en mente, ya que implemento estas aplicaciones modernas, tengo que medir que realmente sean exitosas. ¿Y cómo lo mido? Aquí, de repente, cuando ustedes van a hacer una prueba de concepto, cuando ustedes van a hacer algún cambio en su aplicación, incluso cuando empiezan a desacoplar estos servicios, comenzamos a decir, ¿cómo lo mido? Aquí tienen varias ideas. Primero, en la parte de negocio, ¿quién lo está usando? ¿Cómo lo está usando? ¿Estoy teniendo crecimiento de usuarios en un país, en otra región, etcétera? Pero también la retroalimentación. ¿Cómo yo capto esa retroalimentación? Si es una aplicación de móviles, puede ser a través de las App Stores, puede ser a través de incluso el feedback que yo le esté pidiendo a mi usuario. Puedo yo hacer ahí distintas estrategias para entender cómo ven ellos mi aplicación. ¿Qué creen? A nivel de operación, esto seguramente ustedes ya las conocen, que son temas de cuántos errores está lanzando. Cuando yo lanzo algo a producción, ¿qué tantas veces falla? ¿Qué tantos rollbacks estoy haciendo una vez que lancé a producción? ¿Qué tanto estoy haciendo quizá yo teniendo problemas de throughput? ¿Qué tal que yo de repente, no sé, lancé la aplicación a producción y realmente no funciona como yo lo quería, ¿no? Entonces, toda esta parte de rendimiento, incluso medido a través de transacciones, medido a través de conexiones a la base de datos, etcétera, son métricas que puedo implementar. Y otros de los objetivos de entrada, ahí nos referimos a precisamente cuántas características nuevas de las que me han solicitado en mi aplicación he yo programado, he liberado de este aplicativo. Los casos de uso. Si el equipo de negocio me pide habilitar esta nueva funcionalidad, ¿cuánto me tomó llevarlo a producción? ¿Cuánto tiempo yo tardé para cubrir ese caso de uso? Y pues también temas de rendimiento. Finalmente, algunos temas de habilitación que van en función. Esta parte de revisiones directivas no es más que revisiones por los pares técnicos con un mayor nivel, ¿vale? Por ejemplo, nuestros programadores con un nivel senior, avanzado o principal, como también les llamamos en algunas empresas. ¿Cómo estoy yo cubriendo esas revisiones por parte de esos equipos? Pero también revisiones en seguridad, revisiones en operaciones. Algo que es bien importante y que muchas veces me preguntan es, a ver, ¿qué empiezo a medir para saber que mi aplicación es exitosa? La métrica no va a ser igual para todas las aplicaciones y eso es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque quizá el que la aplicación cargue de manera rápida, yo creo que para todos es importante, pero quizá lo más importante es que traiga los datos actualizados, ¿no? Que realmente esté guardando el estado, que guarde la transacción que hizo mi usuario, qué sé yo. Nosotros ahí vamos a depender de quién, precisamente del cliente, para tener este feedback. Y por eso también desde Amazon.com siempre les preguntamos, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia con la nueva liberación de la aplicación? Bien. ¿Cómo vamos a habilitar a los equipos mediante lo que llamamos la automatización? Este es el ciclo de vida de entrega de software en Amazon. Seguramente se parece mucho a lo que ustedes ya conocen en otras empresas, etcétera. Que consta de estas 4 fases.
la fase inicial, que es el desarrollo, y la parte de pruebas. ¿De qué va esa fase? Esa fase va desde codificar los cambios o generar esa nueva funcionalidad hasta hacer una revisión de código. Normalmente la hacemos a través de un peer, que es la persona que hace, quizás está en el mismo nivel de seniority que yo, pero en otro equipo, etcétera, depende cómo lo definan en su compañía. Y después de ahí vamos a comenzar con las pruebas, probablemente pruebas unitarias. Y de ahí vamos a pasar a toda la parte de quizá ya la liberación en producción. Ahora bien, ¿cómo se ve esta la parte específicamente de desarrollo? Aquí hay un servicio que tenemos que se llama AWS Code Commit. Ese servicio es un repositorio, así como está basado en Git, como los que seguramente ustedes ya han utilizado, como puede ser un Bitbucket, por ejemplo, donde ustedes van a poner el código. Entonces ahí centralizamos el código. Después tenemos lo que es una estación de trabajo para nuestros desarrolladores, es decir, dónde voy a codificar. En esta parte nosotros tenemos soluciones como Cloud9, donde ustedes en nube van a poner el ambiente de desarrollo, van a definir qué características va a tener y desde ahí incluso pueden hacer pair programming o pueden hacer como esta concurrencia de desarrollo de funcionalidades. ¿Y qué más requerimos? Pues una cuenta de AWS, que está pues ya sabemos que es necesaria para usar cualquier servicio de AWS. Ahora, cuando llegamos a la parte de revisión de código, hay un nuevo servicio que se llama Amazon Code Guru, el cual les va a permitir hacer a través de Machine Learning, hacer revisiones de qué pudiera ser una vulnerabilidad en su código y remediarla antes de. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las pruebas en este servicio que nosotros hayamos definido. Vamos a hacer estas pruebas también en el código que tengamos asignado o lo que es la rama en el repositorio. Vamos a hacer las pruebas, que ya hablábamos de las pruebas locales. Y también vamos a hacer la definición de dependencias. Esto también es muy importante para las siguientes fases. Y la publicación de los códigos. Acuérdense, el commit, que es básicamente, ahí van mis cambios que yo realicé. Bien, ya que tengo yo toda esta revisión, que incluso obtuve cuáles eran las vulnerabilidades y corregí y volví a checar el código, voy a pasar ahora sí a las pruebas de preproducción. Y en estas pruebas que tengo de nueva cuenta mi código. Tengo el build, que es donde ya hago este ejecutable generalmente. Y comienzan las pruebas. ¿Qué van en estas pruebas? Un ambiente alfa. En el ambiente alfa que voy a tener, muy probablemente algunas pruebas automatizadas, que esto de nueva cuenta es preproducción. Un ambiente beta. Seguramente han escuchado un concepto que es el beta constante en las aplicaciones. Es un ambiente donde yo estoy haciendo estas pruebas, pero ¿qué tipo de pruebas? Pruebas de integración, pruebas también de carga, qué tanto soporta este aplicativo. Y también pruebas automatizadas, pueden ser, si es una aplicación web, en los navegadores. De ahí puedo tener yo otros ambientes, como es el ambiente gamma, donde yo voy a hacer pruebas de integración de nueva cuenta, pruebas sintéticas, es decir, monitorear cómo va a funcionar con el performance que yo quiero, y también las pruebas de humo caen dentro de este ambiente gamma. Una vez que yo ya pasé por todas estas fases de prueba, lo que hago es liberar a producción. Y ya que libero a producción, aquí tenemos distintos tipos de liberaciones, puede ser un Canary Deployment, puede ser un Blue-Green, en el cual yo voy a especificar cómo voy a hacer esta liberación y comienzo a liberar, puede ser por regiones, puede ser por ubicación, puede ser depende cuál sea la estrategia que yo tenga, y comienzo a monitorear. Esta parte también es sumamente importante, ya que yo logré liberar a producción, tengo que tener esta buena práctica de hacer el monitoreo. ¿Por qué? Porque necesito entender cómo está trabajando. Y normalmente nosotros lanzamos estas liberaciones en grupos pequeños que se van maximizando hasta cubrir todo lo que es el ambiente productivo. Muy bien. ¿Qué otras prácticas acompañan esta entrega continua? El tema de la centralización de código, ya veíamos el repositorio. El tema de aplicar infraestructura como código, que es precisamente cómo automatizo yo la creación de esta infraestructura física. Cómo yo hago el tema de gestión de parches y la configuración de mis sistemas. Ahora, ¿qué puedo yo tener en este pipeline? ¿Cuáles son las limitantes que pudiera yo tener? Pudieran ser temas de ventanas de mantenimiento, pudieran ser temas de estos freeze que se dan en algunas industrias, por ejemplo, ¿no? La bancaria, que en fin de año normalmente no saca liberaciones. Pueden ser políticas. La política puede ser incluso que la aprobación tenga que ser dada por el dueño del aplicativo. Puede ser también la cobertura de código en relación a
en qué ambientes voy a liberar, la revisión, que tenga yo el approval de que ya hice esa revisión. Y temas de seguridad que también, si hay una vulnerabilidad, obviamente no me van a permitir liberarlo. ¿Hasta dónde? Hasta que la solucione. Y las dependencias que también quizás les ha pasado que de repente van a hacer una nueva liberación y por algo no tienen la última versión de las dependencias. Y bien, algo que aquí también cabe resaltar es el tema de la automatización. Si bien sabemos que es algo que nos ha funcionado, no necesariamente siempre funciona que todo esté automatizado, por todo esto que ya les platicaba, ¿no? Por el tema de cómo voy a estar yo haciendo esta liberación entre los distintos stages o entre las distintas fases. Por eso debemos de tener cuidado aquí y justo le dedicamos esta parte de la presentación a, también tomemos en cuenta que puede ser, que tenemos que tener cuidado ahí. Bien, ¿a qué nos referimos con esta parte de DevOps moderno? Ya platicábamos esta integración de la parte de desarrollo y la parte de operaciones. ¿Y qué es lo que están buscando las empresas? Las empresas están buscando que tengamos esta agilidad, precisamente porque el mercado está pidiendo estos cambios de manera muy acelerada. Entonces, si yo me tardo en procesos de desarrollo meses o no sé, la mitad de un año, no es lo mismo que yo pueda liberar de una manera más ágil y yo pueda llegar a ese nuevo mercado que quiero abrir o a esa nueva área que quiero ahí habilitar. Y justo esta parte que está aquí, las organizaciones luchan mucho para implementar estos procesos de DevOps modernos porque ya vimos que lleva también un cambio cultural y esa parte es fundamental. Bien, ¿cuáles son estas áreas que nos permiten tener un DevOps moderno? Primero que nada, ya platicábamos un poco del tema de integración y despliegue continuo, el tema de observabilidad, toda la parte de monitoreo, dónde se está quedando en todo el flujo de pipeline la liberación que estoy haciendo, infraestructura como código, ¿qué puedo yo automatizar de mi infraestructura? ¿Qué puedo poner en templates de las versiones actuales de mi infraestructura en caso de que, no sé, algo falle, en caso de que, por ejemplo, tenga yo un problema en una zona de disponibilidad, en alguna región? ¿Cómo recupero esa funcionalidad, esa operación al punto donde hubo un fallo? Pero también la administración de código y artefactos. Un artefacto puede ser un paquete que yo liberé hacia Lambda, puede ser una imagen de Docker que yo ya tengo configurada. Esta parte de containerización en imágenes pueden ser los artefactos que yo tenga y que me van a servir ¿para qué? También para acelerar el despliegue. Y también la parte de resiliencia y seguridad. Toda la parte de cómo recupero la operación, pero cómo mantengo segura esta operación. Y bien, algunos de los resultados que hemos visto de empresas que tienen prácticas de DevOps avanzadas, primero que nada, tienen una disminución de hasta 3 veces, disminución de fallas en ambientes productivos, es decir, cuando lanzan un cambio, a través de estas prácticas fallamos menos cuando lanzamos a producción, es decir, hay menos rollbacks. Adicional a ello, también el tiempo de entrega se reduce hasta más de 6.700 veces, lo cual es un número quizá bastante grande. Y también el tema de resiliencia que ya veíamos. Más de 6.000 veces me toma recuperar el servicio a un punto de fallo. Creo que estos son datos que nos son bastante relevantes para decir por qué debería yo de mover mi desarrollo, mi operación hacia un esquema como este. Y aquí les dejamos también un enlace para que ustedes conozcan más de la oferta de DevOps que tenemos desde AWS. Bien, ¿cuáles son algunas de las herramientas que tenemos? Y aquí, como ya saben, contamos con más de 200 servicios. Yo sé que esto es un poco abrumador de repente. Voy a arrancar desde la parte base. Tenemos SDKs que se integran con los lenguajes de programación más conocidos, como puede ser desde C++, Java, Go, .NET y JavaScript, ¿no? Ahí ven algunos, de hecho hay otros sobre los cuales también se tiene soporte, como para iOS, para Android, con Kotlin, con Swift. Contamos también con desarrollo para móviles, con AWS Amplify. Les hablaba ya del IDE, cómo yo levanto un IDE para empezar a desarrollar en nube, 100% nube, Cloud9. Después de ahí tenemos, oye, no es que yo me llevo mejor con el script y con el shell. También tenemos herramientas como nuestra Command Line Interface, que es el CLI, o bien herramientas para PowerShell. Hoy es que a mí me gusta trabajar con sistemas operativos Windows. También tenemos integración con ellos. Y toda la parte de kits de desarrollo para integrar con IDEs ya conocidos. Oye, no es que Cloud9 no me convence, yo quiero seguir trabajando con mi Eclipse o quiero seguir trabajando con mi Visual Studio. También tenemos integraciones con ellos. Ahora bien,
Yendo a la parte de arriba, para hacer liberación automática de aplicaciones web, yo tengo todo lo que es AWS Beanstalk. Para la parte de trazabilidad y monitoreo, tengo servicios como CloudWatch y X-Ray, que también me van a permitir trazar dónde está yendo mi aplicación. Y también tengo para la parte de infraestructura como código, todo lo que es el AWS CDK para desarrollo de cloud y toda la parte de CloudFormation, que es también parte de nuestra oferta de infraestructura como código, y se integran también con otras soluciones de terceros ya conocidas, como puede ser un Ansible, Terraform, etcétera. Y en las herramientas de CI/CD contamos con todo un portafolio, todos aquellos que comienzan en code asterisco, son todas estas herramientas con las que contamos. Voy a arrancar desde esta esquina de acá que es CodeStart. CodeStart me permite hacer todo el pipeline de desarrollo y deployment. CodeBuild, que es el que va a hacer justo la generación de esta parte compilada. La parte de Code Commit, hablábamos del repositorio. Y estos tres, Code Deployed, Code Pipeline y Code Artifact, me van a permitir administrar los artefactos, asegurar el pipeline de desarrollo y deployment y justo cómo voy a hacer el deployment, hacia qué ambientes, con qué estrategia. Yo sé que son muchos servicios, pero esta es la gama que tenemos para ofrecerles y bueno, aquí también está algunos otros como Amazon Code Guru. Bien, yéndonos un poquito también al set de buenas prácticas que tenemos, nosotros tenemos, espero que ya hayan escuchado a estas alturas, del Well Architected Framework. Well Architected Framework no es más que un conjunto de buenas prácticas que hemos habilitado a través de ya estos más de 16 años que tenemos en el mercado y los hemos dividido en 6 pilares que van desde la resiliencia o fiabilidad, que van desde temas de optimización de costo, la parte de excelencia operativa, hasta temas como sustentabilidad, que fue el último pilar que se añadió. Y en estos pilares, ¿qué vamos a tener? En su consola ustedes pueden buscar Well Architected Tool. El Well Architected Tool va a ser un set de preguntas y esto es bien importante porque también aquí tenemos todo lo que son el acercamiento a cómo ustedes lo están trabajando, no solamente la configuración a nivel servicio, sino va a cuál es el proceso que llevan, cómo lo están manejando en su organización. Son preguntas en las cuales les van a dar ustedes los principios de diseño y les va a decir, mira, aquí tienes algún issue, hay algún problemita por aquí que podemos nosotros mejorar. No es una auditoría, es una herramienta que les va a permitir evaluarse ustedes cómo están en estos pilares y ahí pueden hacer también un proyecto para lograr seguir estas buenas prácticas. Y adicional a ello contamos con lo que es el Amazon Builders Library, que es un conjunto de prácticas de ingeniería, un conjunto de buenas prácticas para el desarrollo que ya hemos documentado para ustedes y que lo vamos a encontrar en este enlace www.amazon.com/Builders Library y ahí que van a encontrar toda esta parte de, ya con esta experiencia que tenemos de más de 20 años en el desarrollo, qué tipo de arquitecturas les recomendamos, cómo ir quizá a temas de contenedores, cómo hacemos esta integración, cómo hacemos este desacoplamiento, cuáles son esas mejores prácticas que a nosotros nos han funcionado y que creemos les pueden ayudar como base para modernizar sus aplicaciones y por lo tanto también modernizar la entrega que están llevando ustedes hacia sus distintos clientes. Y algo importantísimo aquí, son prácticas del mundo real. Esto no es como lo acabamos de inventar, queremos documentarlo y ya se los dejamos ahí. No, esto lo vivimos, lo tenemos como experiencia y lo hemos documentado ¿para qué? Para que quede a ustedes y a su disposición. Adicional a ello, tenemos también herramientas como todo lo que es nuestro equipo de Training and Certification. También tenemos entrenamientos específicos que van desde algunas horas hasta algunos días, e incluso hay entrenamientos de DevOps que dan nuestros partners certificados y tenemos certificaciones como puede ser la primera es la AWS Certified Developer Associate, el nivel inicial, y después tenemos la DevOps en un nivel professional para que ustedes se profesionalicen en este tema de DevOps moderno. Y bueno, otra vez el enlace, no es que quiera hacerle hincapié, pero aquí está todo el detalle de lo que hemos platicado hoy. Y para aquellos que no conocían las nuevas plataformas que tenemos, ya también en la charla en la mañana hablábamos un poco de Skills Builder, pero es una herramienta que tenemos con cursos para ustedes, algunos cursos gratuitos, algunos cursos con suscripción. Si ustedes ya son partners de AWS, también tienen acceso a varios cursos de manera gratuita y en estos QRs pueden encontrarlo. Y toda la información de certificaciones para que ustedes vean cuánto cuesta, cuál es el tiempo del examen, etcétera, aquí lo pueden encontrar. Con ello no me queda más que agradecerles su tiempo, desearles que sigan disfrutando de este Summit que
que hemos hecho presencialmente y también invitarlos a que contesten la encuesta. Todos sus comentarios y opiniones son bienvenidos. Les agradezco mucho su tiempo el día de hoy.